Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Eso es Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy el doctor Harry Paraizón. Estamos aquí en Millville, New Jersey. Hoy vamos a estar en contacto directo con el doctor Alan Izaguirre González. Él es un epidemiólogo que está en Honduras. A ratito lo vamos a traer, pero como siempre, primero les vamos a hablar de los números, cómo va el coronavirus afuera, qué está pasando. Entonces, los números para hoy en el coronavirus, vamos a ver si nos los ponen. Perfecto, gracias. El coronavirus en New Jersey, ahorita tenemos 123,717 casos. Eso es en todo el estado de Nueva Jersey. Ahí también tenemos 7,742 muertes. En los Estados Unidos, en todos los 50 estados, tenemos 1,127,712 casos con 66,075 muertes. Eso va cambiando cada minuto, más o menos, va cambiando. Esos son los números que acabo de recabar. Ahora, en todo el mundo, o sea, globalmente, me imagino que eso incluye en Honduras también, tenemos 3,419,184 casos y de esos son 243,355 muertes en el mundo entero. Esos son cifras que reporta el Johns Hopkins University Hospital. Y luego aquí en nuestro condado tenemos 837 casos y 18 muertes. Pues con esos números no es momento de relajarse, es momento de seguir tomando las precauciones porque esa cosa todavía no ha acabado. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Es un gran médico, él trabaja en Honduras y voy a dejar que él mismo haga la introducción y que nos diga un poquito más. A ver, aquí queremos ver al doctor Alan Izaguirre. Doctor Izaguirre, buenas Hola, noches. muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Doctor Parison, buenas tardes. Gracias a Dios, muy bien. Estamos aquí, pues, en primer lugar, muy agradecidos con ustedes por el espacio. Pues aquí estamos en medio de toda esta pandemia que nos azota como país, ¿verdad? Y a nivel mundial, tratando de seguir adelante, tratando de tomar las medidas de prevención, educando a la comunidad para tratar de disminuir la incidencia de casos de esta patología, pues que nos afecta a nivel mundial. Muy bien. Antes de entrar en detalles de la pandemia, platícanos un poquito de ti. Ok, mi nombre es... Eres profesor en la universidad, trabajas en un hospital. Dinos brevemente el nivel académico que tú tienes, que es muy impresionante. Ok, muchas gracias. Mi nombre pues es Alan Iván Izaguirre González, soy hondureño de nacimiento, soy médico general egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el año 2015. Actualmente pues trabajo como investigador y estoy en el programa de la maestría de epidemiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y estoy también participando en un máster internacional de VIH con la Universidad Rey San Carlos de España. Básicamente mi carrera ha sido trascendente en la parte de investigación. Actualmente cuento con 22 publicaciones de trabajo de investigación biomédica científica en diferentes revistas, tanto en el ámbito nacional e internacional. Y pues estamos trabajando actualmente, soy el jefe y coordinador del Servicio de Atención Integral, que es el programa encargado de VIH-Sida a nivel de lo que es el departamento de Comayagua. Trabajo actualmente para el Hospital General Santa Teresa como médico asistencial y pues continúo trabajando con la investigación y en este caso pues creando y tratando de brindar aportes que puedan generar soluciones para disminuir pues lo que son las problemáticas en salud. Muy bien. Pues muy impresionante, muy impresionante. Entonces, platícanos para que la gente lo pueda entender muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia?
Perfecto. Lo primero que debemos de diferenciar entre ambas terminologías es que una epidemia es un aumento inusual en el número de casos de una enfermedad X, según la ubicación geográfica y el tiempo. Una epidemia se considera epidemia, valga la redundancia, por el hecho de que puede afectar ciertas ubicaciones geográficas dentro de un mismo país o continente. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se convierte en pandemia? Una pandemia, el prefijo pan significa que abarca todo o abarca varias cosas. Entonces, una pandemia es la afectación que existe de una enfermedad epidémica en dos o más continentes y que la Organización Mundial de la Salud también considera como criterio la presencia de transmisión de una enfermedad comunitaria o autóctona en un país y que se disemina a todo el mundo. Esa es la diferencia entre una epidemia y entre una pandemia. Perfecto, muy bien. Pues ahora, ¿nos platicas un poquito de la historia de las pandemias? Aquí empezamos con la primera que nos dice tu nombre, todo eso que nos has platicado. Vamos a ver entonces aquí. Déjame ver aquí. Sale. Bien, bien. Ok, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Lo que yo explicaba acerca de lo que era la diferencia y como podemos ver en la imagen inferior, podemos incluso, ya nos mencionan lo que es el término de brote, ¿verdad? El brote es también un aumento inusitado de casos en una región, pero cuando ese brote se aumenta o aparece en distintos lugares en un solo país, se considera epidemia. Pero si esa epidemia traspasa la barrera geográfica y se disemina a nivel mundial, entonces ya tenemos lo que es una pandemia, tal y como sucedió con el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es el productor, el agente causante de lo que es el COVID-19. Bien, aquí tenemos en este esquema, traté de hacer una cronología más o menos en cuanto a lo que son las historias de las pandemias que han afectado a todo el mundo, ¿verdad? Recordemos que el impacto de una pandemia se va a medir por su tasa de letalidad o su tasa de mortalidad, que en este caso se define como el número de muertes entre el total de personas infectadas de cierta enfermedad. Como podemos ver, las pandemias han sido históricas, ¿verdad? Hemos sobrevivido, hemos salido desde hace. Y comenzamos aquí en la línea de tiempo con lo que es el siglo XIV, hablando un poco de lo que es la famosa peste negra. Recordemos que esta fue una pandemia que fue producida por una bacteria que se llama Yersinia pestis. Y sobre todo fue el reservorio, fueron los roedores silvestres, estuvo asociado a lo que eran ardillas terrestres, conejos, liebres, incluso algunos gatos domésticos. La diferencia con esta enfermedad fue que era una tasa de letalidad muy alta, estamos hablando que abarcaba más o menos del 50 al 60% de la población. Y esta enfermedad fue capaz de producir de 50 a 80 millones de funciones durante toda lo que fue su auge, ¿verdad? Fue una enfermedad que se transmitía por la mordedura o picadura de estos animales y producía cierta sintomatología que era característica en donde el paciente se complicaba y posteriormente fallecía. Siempre han existido las medidas de prevención y control, lo que antes llamábamos cercos epidemiológicos, que consisten básicamente o consistieron en educar a la población, realizar controles estrictos sanitarios y búsqueda de casos, utilizar el uso de lo que es protección personal al momento de la manipulación. Con el avance de lo que es la ciencia y la evolución de inmunización, pues se crearon ciertos tipos de inmunización activa, etcétera. Si seguimos en la línea del tiempo, podemos observar del siglo XVII al siglo XIX tuvimos otra de las más grandes pandemias que fue la del sarampión. Recordemos que el sarampión tenía una característica maculopapular de origen viral. El virus del sarampión fue capaz de producir una tasa de mortalidad donde fallecieron alrededor de 200 millones de personas en todo el mundo. La primera
cepa viral se aisló desde 1954, pero vemos de que esta enfermedad apareció desde el siglo XVII, en el año 1757, y por ende tiene características similares a lo que es las infecciones de transmisión viral, como las que estamos viendo actualmente. Posteriormente, en el siglo XVIII, si seguimos en la cadena de tiempo, tuvimos otra gran pandemia, que fue la pandemia del cólera. Esta pandemia fue interesante porque también tuvo mortalidad y básicamente su impacto fue grande, ¿verdad? Recordemos que es producida por una bacteria que se llama Vibrio pleurae, y pues lo que es la infectividad de esta enfermedad pues tuvo un gran impacto, ¿verdad? Posteriormente avanzamos a lo que es el siglo XIX, donde nos encontramos con otra gran enfermedad, que fue la enfermedad de la viruela. Esta pues también fue erradicada, datos que se publicaron por la Organización Mundial de la Salud, y pues recordemos que siempre el reservorio de esta enfermedad era humano, y recuerda, según lo que menciona la literatura, del 20 al 50% era la tasa de mortalidad en el caso de la clasificación, ya que había una que se llamaba viruela verdadera o clásica, y la otra que era menor al 1%, que se llamaba viruela benigna o de alastrín. Esta pues básicamente se declaró erradicada en el año 1980 por la Organización Mundial de la Salud. El último brote que se reportó, que fue adquirido de forma natural, fue en Somalia en 1977, específicamente en el mes de octubre. Si continuamos con la línea de tiempo, nos vamos a una gran pandemia que todavía ha producido un gran auge, ¿verdad? Y la tenemos actualmente, que es la pandemia del VIH-Sida, ¿verdad? Recordemos que esta ha sido una enfermedad transmisible que está a punto de ser crónica, porque es una enfermedad de transmisión básicamente sexual, ¿verdad? A nivel mundial, y es una enfermedad también producida por el virus de la inmunodeficiencia humana. Cabe mencionar que esta enfermedad, ¿verdad? Ha tenido un gran auge porque la mortalidad ha tenido un gran impacto en todo el mundo, pero recordemos también de que desde que se descubrió esa enfermedad, más o menos en la década de 1980, el auge que ha tenido desde ese entonces hasta la actualidad, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, de aproximadamente 32 millones de muertes desde su inicio. Cabe mencionar que la tasa de mortalidad del VIH es de un 40%, pero esta tasa ha logrado disminuir desde que se ha iniciado el uso de la terapia antirretroviral, y siguiendo lo que son los objetivos, ¿verdad?, del milenio, que hablan de la estrategia 90-90-90, ¿verdad? 90% de los pacientes que se diagnostican a tiempo, de esos 90% que se inicia terapia antirretroviral, y 90% en quienes sus cargas virales se suprimen o se disminuyen a menos de 50 copias. Cabe mencionar también que VIH todavía es un problema de salud pública, ¿verdad? Pese a que no es frecuente, considero que esa no es una cifra específica. Siempre van a haber sesgos, porque ha sido una de las enfermedades que ha tenido mayores niveles de estigma y discriminación, ¿verdad? Y aquí es importante mencionar que todas estas enfermedades han sido estudiadas. Se está trabajando actualmente ya en ensayos clínicos para una probable vacuna. Hemos visto de que la terapia antirretroviral produce supresión viral, y esto ha sido un gran avance porque la calidad de vida en las personas ha sido mayor y han tenido una sobrevida mayor hasta más de 30 años. Si continuamos en la línea del tiempo, entramos a lo que es otra gran pandemia, que la epidemia del ébola. El ébola básicamente es una enfermedad viral, también se considera una fiebre hemorrágica, y esta ha tenido una de las tasas de mortalidad más altas en el mundo, aproximadamente del 50 al 90%. Básicamente es una enfermedad que produce una diátesis hemorrágica, una complicación hemorrágica, y se reconoció por primera vez en el año
en el siglo XIX, específicamente en el año de 1976. Y pues la gran desventaja que tenemos con este tipo de virus es que de acuerdo a su gran virulencia, no contamos con inmunización ni ningún tratamiento específico, por lo que son enfermedades, ¿verdad?, de alto control biológico, ¿verdad?, para realizar estudios incluso a nivel de laboratorios como CDC. Posteriormente recordamos la famosa epidemia de lo que fue la influenza, ¿verdad? O tal vez en algunos conocidos como la enfermedad de las aves o la gripe aviar, ¿verdad? Pero no era más que influenza tipo A H1N1. Esta enfermedad también se considera una virosis, ¿verdad? Una enfermedad que tiene alrededor de, o produjo alrededor de 40 millones de muertes y que según la OMS, pues en apenas 1 o 2 años tuvo un impacto de mortalidad entre 4 al 6%, estamos hablando de 56 millones. Esta es una de las enfermedades también que ha tenido un gran impacto porque logró reducir la población mundial entre un 4 a un 6%. Han habido varios brotes de esta enfermedad, ¿verdad? Recordemos que son enfermedades estacionales que van a tener características virales y recordemos también de que son enfermedades que tienen, los virus tienen una capacidad específica biológica que es la mutación. Entonces, por eso es que este tipo de virus nos afectan de diferentes formas y de acuerdo a los mecanismos de resistencia que ellos empiezan a generar cuando entran y producen su periodo de incubación en el huésped. Luego tenemos para el año 2003-2005 lo que tuvimos el brote famoso de SARS, ¿verdad? El síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome de MERS, o la enfermedad de dromedario, ¿verdad? Que fue el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Recordemos que estos son etiologías también específicas, son coronavirus. Actualmente se han reconocido, se han identificado más de 30 diferentes tipos de coronavirus, pero estos han tenido una tasa de mortalidad alta. En el caso del SARS tuvo un 10% y el MERS tuvo alrededor de un 40%. Esta enfermedad pues se reconoció por primera vez en febrero y todavía no se tiene una respuesta clínica o un tratamiento específico para esta enfermedad. Y por último, si podemos observar en la línea del tiempo, nos vamos a la actualidad y hablamos de el coronavirus COVID-19, ¿verdad? El SARS-CoV-2, que es una pandemia mundial, ¿verdad? Ya conocemos la historia. Comenzó en lo que fue la provincia de Hubei, Wuhan, China, y pues actualmente se convirtió en menos de 4 meses en una pandemia que se transmitió de forma muy rápida y pues afectando casi, o mejor dicho, todo el mundo entero. Todavía no tenemos por certeza cómo se comporta el coronavirus, ¿verdad? Todavía estamos estudiando eso porque esto es completamente nuevo, ¿no? Así es una enfermedad emergente, de hecho, una enfermedad nueva. Ok. Esta enfermedad incluso llama la atención porque tiene una gran semejanza en cuanto al mecanismo de transmisión y producción, ¿verdad? Pero con ciertas características que lo hacen más virulento y más infeccioso, ¿verdad? Se considera que es aún más infeccioso que el brote o la epidemia que se dio de influenza, pero con las características de que esta enfermedad tiene mayor tasa de mortalidad en personas que tienen comorbilidades. Como ya sabemos, ¿verdad? Datos estadísticos de los primeros estudios epidemiológicos que se hicieron en lo que fue China, ellos evidenciaron y dieron a conocer de que la enfermedad tenía un 80% de casos leves, ¿verdad? Lo que era un 10% de casos moderados y solamente un 5% de casos graves, y que estaba mayormente asociado a las personas que tenían ciertas comorbilidades. Dentro de esas cabe mencionar pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con obesidad mórbida
pacientes incluso que tienen alguna enfermedad inmunológica de base, como por ejemplo VIH, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Kawasaki o ciertas enfermedades que predisponen a que este virus pueda afectar de manera más directa y desencadenar lo que es la etapa de la fisiopatología de esta enfermedad, ¿verdad? Que se está tratando de demostrar de que sí puede ser originado de manera inmunológica por una tormenta de citoquinas. Ok, aquí también es importante mencionar, ¿verdad? Hablábamos de lo que es el supuesto origen de este coronavirus nuevo, ¿verdad? Y aquí cabe mencionar de que el coronavirus tiene básicamente su auge, ¿verdad? En noviembre del año 2019. Recordemos que todavía no hay una confirmación porque estas han sido hipótesis que probablemente han sido aprobadas o han sido confirmadas, pero básicamente estamos hablando de que es una enfermedad que se inició dentro de esa de la teoría que la hablan la mayoría de literatura, en donde el mecanismo de transmisión fue de lo que era un mercado que estaba en Wuhan, donde se consumían cierto tipo de animales silvestres. Como podemos observar en la imagen, la diferencia a lo que es el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es el actual COVID-19, tenemos lo que es que todavía se mantiene la pregunta de que si fueron realmente los pangolines los que la transmitieron, porque esos fueron los principales reservorios, pero algunos también han asociado lo que son los murciélagos, ¿verdad? A diferencia de lo que es el SARS-CoV y el MERS-CoV, ¿verdad? Que es la enfermedad de los dromedarios, en donde todos comparten el mismo mecanismo de transmisión, pero muy probablemente las características biológicas del virus han llevado a que este mute y que se comporte de manera diferente para afectar a la mayoría de población que en estos momentos está en riesgo por esta enfermedad. Entonces es importante mencionarlo y saber, ¿verdad?, de que las enfermedades, lo que son los microorganismos, han convivido con nosotros durante miles de años y ya hemos vivido con ellos, ¿verdad? Entonces, unos desarrollan mayores capacidades que otros para producir este tipo de pandemias como la que estamos viviendo actualmente. Bueno, ¿qué ya hablando un poco. La pregunta es que ahorita están hablando mucho del Remdesivir como un posible tratamiento. ¿Qué experiencia tú has tenido con esto en Honduras, por ejemplo? Porque aquí apenas la FDA la autorizó para que puedan usarlo en caso de emergencia, pero tú platícanos más. Ok, nosotros aquí en Honduras, en cuanto a nuestra experiencia, ¿verdad? Más adelante voy a mencionar un poco acerca de los casos que hemos tenido, pero realmente si nosotros revisamos la literatura científica, no hay ningún tratamiento hasta la actualidad, hasta el día de hoy, que sea efectivo, ¿verdad? Mientras un estudio no demuestra eficacia por medio de una investigación, de un estudio experimental o de un ensayo clínico aleatorizado, ¿verdad? Nosotros no podemos decir que un cierto tratamiento todavía tiene una efectividad, pero en el caso del Remdesivir, ¿verdad? Sí ya se ha mencionado en la literatura de que ya se fue autorizado por la FDA, ¿verdad? La Food Glucose Association, bajo el uso de esta emergencia específicamente. Lo que sí se ha logrado observar que el Remdesivir, al ser un antiviral de amplio espectro, reduce lo que es la duración en el tiempo de la enfermedad, disminuye los días de prolongación de la enfermedad, pero cabe mencionar de que este medicamento está aprobado solamente para utilizarlo en casos graves y de origen hospitalario. Casualmente yo logré encontrar ciertos estudios, pero me llamó uno la atención que estaba publicado ahorita en la New England Journal of Medicine, donde ellos hicieron un estudio de cohorte en 61 pacientes que tenían infección por COVID-19 y en esta cohorte de pacientes hospitalizados, más que todo eran pacientes graves, dice que fueron tratados con Remdesivir de uso compasivo y se observó una mejoría clínica en 36 de esos 53 pacientes.
Los 8 restantes que no se cuestan ahí pues porque fallecieron, ¿verdad? Tuvieron que salir del estudio de la corte, pero sí se observó una eficacia del 68%. Había una mejoría clínica definitivamente, pero recordemos que hay muchos datos, por ejemplo, ese estudio es un estudio donde tenemos una cohorte de pacientes muy pequeña, ¿verdad? Podríamos decir que no es del todo confiable. Tendríamos, y por eso ellos dan la recomendación en este estudio de medir la eficacia requiriendo lo que son ensayos clínicos aleatorizados, ¿verdad? En un curso controlado haciendo la comparación entre el remdesivir con algún otro placebo para lo que es la terapia en estos pacientes. En O el sea caso que de nosotros como país, sí. O sea que hay esperanza con ese tratamiento, pero se tiene que hacer más pruebas. Exactamente, necesitamos realizar más estudios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Honduras, lo que menciona la literatura y que se estaba mencionando bastante, inició, por ejemplo, con terapias como el uso de la hidroxicloroquina asociada a citromicina, pero tenemos siempre que está sujeto a discusión porque en ciertos estudios que se han realizado en diferentes países, en algunos el riesgo es mayor que el beneficio. Asimismo, hay otras terapias como por ejemplo los inhibidores de proteasa. Aquí entra lo que es el opinavir ritonavir, que todavía sigue estudiándose, y de hecho se ha visto que como este medicamento se utiliza como, en el caso de nosotros como país, es una terapia de segunda línea para pacientes con infección por VIH, este medicamento ha logrado producir en los pacientes con VIH que han sido infectados una disminución significativa para la progresión de enfermedad grave. Creemos de que todavía hay algún mecanismo por el cual el medicamento hace de que la enfermedad viral no se reproduzca o no se replique de tal forma, pero necesita ser corroborado con ensayos clínicos. Hay otros tipos de terapias también. Ahorita el intercambio plasmático de hecho, se están haciendo unos estudios aquí en Honduras. Estaba viendo la vez pasada, creo que lo va a hacer el Seguro Social. Y tenemos ciertos equipos de investigadores e incluso la Asociación Nacional de Epidemiólogos ha estado ofreciendo lo que son este tipo de ensayos clínicos tanto para hacer un diagnóstico más eficaz, para identificar la mayoría de casos y pues tratar de disminuir la incidencia de casos, pero ahorita lo más importante que nosotros tenemos de la mano es la prevención porque no existe ninguna terapia específica para esta enfermedad. Perfecto. Ya llegamos a la vacuna. Hablan mucho de una vacuna. Aquí se dice que posiblemente el próximo año pues podríamos tener una vacuna. ¿Qué nos tienes sobre la vacuna? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hasta la fecha no se tiene ningún tratamiento específico, ¿verdad? No hay ninguna vacuna, lo que yo le mencionaba anteriormente, que se están investigando ciertas terapias farmacológicas específicas y estamos en esa etapa de investigación, ¿verdad? Básicamente la Organización Mundial de la Salud está coordinando los esfuerzos dirigidos a desarrollar esta vacuna, pero recordemos también de que esos tipos de virus tienen una capacidad de mutación biológica muy importante, lo que hace de que pueda ser muy difícil encontrar una vacuna en tan pronto tiempo, a menos de que hagamos o continuemos realizando estudios y encontremos ciertas características clínicas y epidemiológicas de pacientes con infección por COVID de acuerdo al país o a la ubicación geográfica. Y aquí pues solamente para mencionarle, ¿verdad? En el caso de Honduras, ¿verdad? Así como usted lo mencionaba ahorita con New Jersey, nosotros pues somos un país con una población de alrededor de 9 millones de habitantes y pues esta es la situación epidemiológica actual de nuestro país. En Honduras, hasta el 1 de mayo, que fue ayer, tenemos un total de casos confirmados de 899, de los cuales 75 han fallecido y 112 se han recuperado. Aquí cabe mencionar que de este total de casos, de estos 899, tenemos de hecho de los datos de mortalidad, una tasa de mortalidad alta a nivel mundial si nosotros lo comparamos porque nuestra tasa de mortalidad es del 8.34%. Recordemos también de que aquí es importante que nosotros sepamos de que las características biológicas de la persona, así como sus factores de riesgo,
su exposición genética o todo lo que es una persona, el virus tiene una forma de progresar más, y recordemos que somos un país con altos niveles de patologías crónicas de base no transmisibles, ¿verdad? En lo que ya se ha visto que esta infección por COVID-19 ha producido mayor mortalidad. Si seguimos en la siguiente diapositiva, tenemos ya un mapa generalizado en donde, si ustedes pueden observar, lo que es el epicentro de esta enfermedad, lo tenemos en el departamento de Cortés, ¿verdad? De hecho, la cantidad de casos en Cortés se ha disparado. Si podemos observar un poco, no sé qué tal se vea la imagen ahí, pero tenemos ahí una gráfica de barras donde nos menciona que el departamento de Cortés es el que más casos tiene. De esos 899, 652 pertenecen a este departamento. Luego le sigue Francisco Morazán, ¿verdad? La ciudad capital. Y pues, si podemos observar, nosotros estamos en la penúltima línea, ¿verdad? Con solamente 4 casos confirmados como ciudad de Comayagua, y esperamos, ¿verdad?, que se sigan tomando las medidas de control y prevención, ¿verdad?, trabajando para poder evitar, ¿verdad?, aumentar estas cifras y el contagio, ¿verdad?, en nuestro municipio, en nuestra ciudad de Comayagua, para poder evitar también aumento en el caso de muertes por esta enfermedad. Oh, muy bien. Podemos regresar con nosotros, podemos regresar con el doctor Solito. Estamos bien aquí. Bueno, pues muy bien. Realmente nos dio mucho gusto que estuvieras aquí. Hiciste una excelente presentación. Lo interesante de eso es que eso se queda en la red, se queda en nuestra página de Facebook. Las personas lo pueden volver a ver, pueden estudiarlo, porque entraste en muchos detalles muy importantes, especialmente sobre las pandemias, porque las personas se pueden realmente informar muy bien. Así es. Ahora vamos y es la idea, ¿verdad? Transmitir el conocimiento para que las personas sepamos de que tenemos que aprender a convivir con este tipo de enfermedades, para luchar, ser obedientes a nuestras autoridades, ¿verdad? Porque todas las recomendaciones que se dan por parte del personal sanitario, de la Secretaría de Salud, de todo trabajador de salud, es específicamente para evitar el contagio de esta enfermedad y que sigan aumentando los casos de muerte por esta enfermedad, que no solamente afecta a países tercermundistas como el nuestro, sino que también países de primer mundo. Sí, es una enfermedad que no tiene predilección ni por género, ni por raza, ni por estatus socioeconómico. Aquí estamos viviendo una pandemia mundial. Bueno, valga la redundancia, eso quería mencionarlo, porque la gente dice pandemia mundial, es un término que está mal dicho. Una pandemia, cuando usted dice pandemia, ya sabe que es una epidemia mundial. Pero es importante mencionarlo porque debemos de continuar, de seguir adelante, porque recordemos también que toda esta situación, la situación de cuarentena, el aislamiento domiciliario, el distanciamiento social, nos está produciendo altos niveles de preocupación, de ansiedad, de estrés, pero debemos de estar tranquilos, ¿verdad?, confiando en que si seguimos al pie de la letra lo que son las recomendaciones, la frecuencia o la probabilidad de que podamos infectarnos va a ser menor. Sí, o sea, aquí es muy importante que sigan las recomendaciones. Bueno, pues vamos a ir a unos comentarios a ver qué nos han dicho. Que tenemos unos cuantos, aquí los pondré. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Oh, aquí está. Oh. ¿Por qué no aparece el comentario? Ahí está. Edith Suyapa González. Me imagino que es un conocido tuyo, ¿no? Dios les bendiga, aquí en conexión con ustedes. Interesante. Saludos para Edith Suyapa González. Y luego... Saludos para mi mamá. Mira, nos sigue muy bien. Y luego tenemos a Edna Ortiz Morales. Ella es una prima que vive en México, siempre nos sigue. Es muy importante saber esta información. Mientras más sepamos, más nos sabremos proteger. Muy importante. Un abrazo a Edna. Y luego, ¿qué más? ¿Quién más tenemos? Aquí.
Tenemos a David González Ruiz. Saludos, David. ¿Las mascotas se pueden contagiar de coronavirus? Si es así, ¿qué cuidado se debe de tener con ellas? Muy interesante la pregunta. Yo he escuchado de algunos casos de mascotas que tienen coronavirus. ¿Tú tienes algo así? Fíjense que, por ejemplo, aquí en Honduras no se ha reportado algún dato, o por lo menos no se ha publicado ningún artículo que hable de la transmisión que tiene de persona hacia animal, pero no se puede descartar, ¿verdad? Recordemos de que el reservorio de este tipo de virus han sido animales mamíferos, y podría ser que sí exista algún tipo de relación, pero no hay ningún dato con base científica que me diga que un animal podría transmitirlo y de qué forma se podría presentar, ¿verdad? Entonces, por lo menos aquí como país, creo que no hay datos en este caso. Ok. Pues, doctor Alan Izaguirre González, ya me aprendí bien tu nombre, mira. Ya, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros en Perfil Latino. Excelente información. Esperemos que la gente se pueda volver a conectar a nuestra página para volver a revisar toda la información que tú dijiste, que tú nos trajiste hoy. No te vayas, quédate aquí. Voy a despedir el programa en un segundo, pero no te vayas, quédate. Okay, bueno, muchas gracias. Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. En el programa de hoy tuvimos una excelente presentación acerca de todas las pandemias que han afectado el mundo y lo que es el coronavirus, de dónde se originó, ya lo vimos claramente, tratamiento posible que hay, vacuna que está trabajando, pero todavía no hay nada claro. Así que ustedes, pues ya lo vieron, vuelven a nuestra página para que lo puedan revisar. Le damos las gracias al doctor Alan Izaguirre González. Él es un epidemiólogo que se comunicó con nosotros desde Honduras. Y así, muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Ustedes se mantengan bien, siguen con las precauciones. Eso todavía no se acaba. Así que cuídense.